sino para que esto sea un poquito más productivo, en el sentido de que ustedes puedan preguntar lo que tengan ganas de saber. Eso. Tal, profe. Duda. Sí, yo le iba a preguntar sobre el texto de Feldman, Sí. que lo estuve mirando de nuevo y hay un Ujú. par de cositas en la cual me gustaría rever porque eh, no logro entender bien, por ejemplo, algunas cuestiones algunas teorías, porque las veo a veces como hasta muy parecidas en el modo, por ejemplo, de aprender, en el modo receptivo, y es como que no logro ver la diferencia en eso. Sí, Diferencia. ¿Está bien? Feldman sí. dice que hay tres formas de vincularnos en torno a la enseñanza y aprendizaje del docente, ¿no? Están aquellas que dan responsabilidad absoluta al docente, las conductistas, por ejemplo, que todo el proceso de enseñanza está dado por el método que elija el docente, el método de transmisión. Entonces ahí el estudiante aprende si el docente elige bien el método. Entonces, la relación es absolutamente directa, ¿no? Y ahí tenemos una cuestión receptiva, pero no pasiva, porque por más que el estudiante reciba, no es pasiva esa recepción, porque el estudiante pregunta, porque el estudiante puede cuestionar. Entonces, generalmente las asociamos sencillamente al conductismo, que si bien es una de las de las teorías más, en ese sentido, más extendidas con respecto a la recepción, también lo cierto es que el diálogo reflexivo es una cuestión receptiva, digamos, hay un profesor que, la mayéutica es receptiva, digamos, un profesor que está en un diálogo es pregunta-respuesta, pero sigue siendo receptiva, pero no es una recepción pasiva, digamos, una recepción que está esperando que el otro pregunte, reflexione, digamos, asuma, pero no deja de ser receptiva. Después están las teorías pedagógicas de mediación, donde el docente se convierte en un facilitador del aprendizaje. Entonces la responsabilidad en la enseñanza, en el aprendizaje de los estudiantes está limitada, porque el docente lo que hace es guiar a los estudiantes, elige los métodos, los recursos, elige los escenarios, que crea lo que en teoría pedagógica se llama clima de aprendizaje, es decir, media para que el estudiante pueda, con ayuda de las actividades que elija el docente, mediante la orientación, la guía y la invitación, inclusive si fue necesario, eh, llegar a ese aprendizaje. Entonces, el docente actúa como mediador, ¿no? Ya su responsabilidad está absolutamente limitada simplemente a mediar entre el conocimiento y el estudiante. O sea, favorecer los climas de aprendizaje, que los contenidos estén bien organizados, pero que sea el estudiante. Y después están las teorías negativas, ¿no? En un tercer grupo de teorías. Estas teorías negativas lo que dicen es que en realidad solamente hay aprendizaje cuando el docente se retira. O sea, el docente lo que hace es preparar el escenario para que sea el estudiante quien investigue y genere sus propios conceptos. O sea, es por el aprendizaje directo. Lo experimenta. Entonces, cuando el docente tiene que explicar todo para que el estudiante se supone que eso no es significativo, no es auténtico, dice Feldman. ¿No? Entonces, esas teorías negativas, digamos, lo que hablan es que para que ocurra el aprendizaje, los docentes nos retiramos y dejamos que el estudiante investigue, haga su hipótesis, haga su observación, analice. Esto sería en un laboratorio llevar a los pibes a describir la célula y que uno no le diga ni los componentes ni nada por el estilo, que ya puedan reconocer por ellos mismos qué es la célula. Bueno, muchos creen que esta es una forma, que se llama teoría negativa de la enseñanza-aprendizaje. O sea, quiere decir que no hay relación directa o no hay aprendizaje auténtico si yo tengo que enseñar. Uno de los autores que más adhiere a esto es Jacques Rancière. Hay un libro que se llama El orden explicador, que se llama El maestro ignorante, el librito ese, y donde él justamente lo... Ahora, denme un segundito. Tiré toda mi biblioteca para este librito. Este librito se llama El maestro ignorante, que es la historia de un autor de un... Nunca me acuerdo el nombre de un maestro francés, Jacotot, si no me equivoco. El nombre, ahora no recuerdo. Sí, Jacotot. Que es justamente que va a enseñar un francés, pero se niega y da un libro por sí mismo a estudiar francés y ahí se da cuenta que el estudiante tiene la capacidad de entender y descubrir lo que las palabras significan. Todo. Entonces ahí dice que todo el sistema occidental se basa en el orden explicador. O sea, hay un sujeto que sabe, que supone que hay un otro que no sabe,
y entonces en esa relación, esa simetría, embrutece, porque el otro lo único que termina sabiendo es lo que yo ya sé, sin capacidad de emancipación, sin capacidad de que el otro vive, sin capacidad de desarrollar sus propias competencias. Negativas de Feynman, se basan en este supuesto, ¿no? Que si yo explico, no es significativo, no es auténtico, el docente se retira, eso es lo que dice. Y después, en relación a eso, dice Feynman, bueno, entonces, estos son como los tres grandes enfoques de la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. Tenemos tres docentes distintos en relación a cómo yo asumo mi función de educador y de educadora. Puedo ser un docente ejecutivo, es decir, yo me limito a enseñar mis contenidos porque mi propósito en mi vida es que el estudiante sepa los contenidos de mi materia y listo, punto. Yo creo que mi función se limita a que él repita lo que yo ya sé, porque creo que eso es nivelar para arriba, porque creo que eso es emancipar, porque creo que de esa manera es calidad educativa. Entonces me limito a eso, solamente a eso, a que repita lo que yo ya sé. Esa es la función ejecutiva. Después viene la función eh, terapéutica, pero no terapéutica entendida como un psicólogo, sino como aquel que acompaña, ¿no? A estos estudiantes en esta etapa de dolor, de crecimiento. Entonces, ahí el docente no solamente enseña, sino que su función está en acompañar el proceso de aprendizaje de estos estudiantes, hacer de acompañante, de guía en el proceso de ir aprendiendo, ¿no? Y mientras nos va atravesando la vida, porque digo, mientras transitan los niños y adolescentes la escolaridad, digamos, van ocurriendo diferentes cosas. Nuestros adolescentes van viendo su primer beso, su primer amor, su desamor, sus primeras relaciones sexuales, el enfrentamiento con sus padres, aparece las adicciones, la posibilidad de las adicciones, la conformación de la personalidad, bueno, hay un montón de cuestiones, entonces ahí uno acompaña, lo mismo con los niños con otros problemas, pero digamos, yo digo adolescentes para pensar en nuestro nivel. Y finalmente, hay una liberadora, entendiendo esta función liberadora no como alguien que los vengo a adoctrinar en el sentido político, sino como alguien que viene a generar en los estudiantes la posibilidad de que ellos comprendan y analicen por sí mismos a partir de ir incorporando esquemas de razonamiento, de descubrimiento, de conocimiento de los diferentes contenidos. Entonces, yo les voy a enseñar a identificar ideas principales, al diálogo reflexivo, a la oratoria, a la argumentación, a la comprensión de las causas, entonces al pensamiento crítico. Entonces, todos estos elementos, digamos, con los cuales yo ayudo al estudiante, digamos, me coloca como una función emancipadora. ¿De quién lo estoy emancipando? De la necesidad de tenerme a mí en algo que Jacob Rancière lo hace hablar a Jacob, diría, digamos, lo emancipo de la necesidad de que haya un sujeto, un tercero que lo explique. Y entonces en esta emancipación el estudiante se vuelve autónomo y conoce por sí mismo, investiga, experimenta, reconoce, identifica, porque ya el educador o la educadora le ha dado las herramientas suficientes para poder proseguir este camino de conocimiento por sí solo. Estoy liberando de la necesidad del educador. Estas son las tres fuentes que, digamos, los tres posicionamientos que dice Feldman con respecto al docente que están directamente relacionados con el modelo o enfoque de enseñanza. Una pregunta, ¿se entendió o no se entendió? ¿Dudas, preguntas, Sí, inquietud? sí, sí. Todavía no logro separar el tema del aprendizaje de recepción y por imitación. O sea, por imitación, el aprendizaje por imitación Sí. lo, lo, lo puedo llegar a lograr entender cuando se habla, por ejemplo, del lenguaje, que a veces se aprende Uh-huh. por medio, cuando se aprende un lenguaje, a veces es por imitación, o a veces también lo que alude el Sí. texto, si es que no lo entendí mal, es que a veces sirve como punto de partida, ¿no? Para después ir mejorando alguna que otra técnica de aprendizaje, ¿no? Se empieza por imitación y después se vuelve un aprendizaje Sí. autónomo. Pero ahora, Bien. cuando habla de recepción, no lo dice como muy brevemente y no logro captar, o sea, cuándo se hace un aprendizaje por recepción. O sea,
también y tiene que no por haber, hay imitación. una autonomía del alumno cuando se hace un aprendizaje por recepción. Por recepción, sí, depende, sí, porque la recepción, ahí va. ¿Cuál es la diferencia? La imitación, el profesor, por ejemplo, es muy común en matemática. Entonces yo tengo que enseñar a un estudiante a despejar X, el valor de X, entonces yo resuelvo el ejercicio y le voy diciendo, primero resolví esto que está entre paréntesis, luego hice esto y luego hice esta otra. Entonces va dando diferentes indicaciones de qué es lo que hace, ¿no? O ustedes cuando tengan que enseñar filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces, métodos del paso científico. Lo primero que hago yo es pensar un problema. Sobre ese problema hago preguntas. Sobre esa formulo una hipótesis. Sobre esa hipótesis formulo variables. Y entonces voy ejemplificando. La droga en el conurbano bonaerense es entre 13 y 16 años. Entonces empiezo a pensar, ¿y por qué se drogan los adolescentes 13 y 16? Entonces voy explicando al estudiante mediante el ejercicio que yo en ese momento estoy haciendo, cómo lo en el problema que le planteé. Es más fácil, esto por la imitación, en las ciencias duras, en las matemáticas, en los experimentos, cuando es un experimento guiado. Dice, ¿por qué es imitación? Porque yo copio lo que el docente está haciendo. El profesor de educación física, cuando le enseña una secuencia de actividades, no sé, vuelta carnero, corre y todo lo demás, está haciendo que el otro lo imite. ¿Por qué? Porque tengo que copiar el movimiento que este previamente hizo. Entonces lo imito, lo copio en mí lo que él está haciendo. Por eso es imitación. La recepción es de dos formas. O es pasiva, porque yo escucho la lección del profesor, entonces el profesor la recepción es pasiva muchas veces. Entonces uno, en el 80 la recepción es pasiva muchas veces, no siempre, pero sí muchas. Entonces yo me quedo anotando lo que él me va diciendo, tac, 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 voy escribiendo lo que él me dice y voy aprendiendo así. Pero hay una recepción que no es pasiva, que es la de la pregunta problema, que es la recepción de la pregunta significativa, que es la intervención dialógica, la mayéutica socrática, que seguramente ustedes estudiaron, es una recepción, pero es participativa. Hay un agente, uno que pregunta, que formula la respuesta, pero al mismo tiempo está pensando la posibilidad, se pone en duda, a partir de otra pregunta nuevamente del maestro, en este caso del profesor, y entonces esa recepción no es pasiva, porque está generando en mí dudas, me genera a mí reformular lo que estoy diciendo, y entonces me pide juego personal. Entonces, la recepción puede ser pasiva, que inclusive la escucha tampoco es tan pasiva, eso también está en tensión, pero esto es para complicárselo al extremo, porque la escucha no es pasiva, digamos, porque yo puedo escuchar lo que me diga el profesor. Ahora, como yo lo comprendo, como yo lo analizo, como yo lo interpreto, no es pasivo. Porque digo, el profesor me puede decir cualquier un montón de cosas en el aula y todo lo que él me dice, en mí, por mi experiencia personal, por mis saberes previos, no es igual a lo que él está diciendo. Digo, yo lo puedo recibir de otra manera totalmente distinta a lo que cree el profesor que lo estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque yo también tengo mis propios saberes, yo también tengo mis propios contenidos, y entonces no es pasiva, ni siquiera la escucha es pasiva. Por eso le digo, no los quiero complicar, porque hasta cuando escucho, incluso en el momento que estoy recepcionando esa información o ese conocimiento, en ese momento yo también estoy poniendo. Voy a poner un ejemplo. Esta semana no, la semana pasada tuve una clase de la maestría política, la maestría en políticas educativas, y la materia era diseño de políticas públicas, ¿no? Entonces el profesor estaba explicando políticas públicas. Bueno, yo estudié política, el profesorado, la tecnicatura, la especialización, entonces de eso sé un montón. Entonces el tipo explicaba, claro, yo ya entendía lo que estaba diciendo, que era una cuestión, que era un problema, todo lo demás. Entonces yo lo recibía de una manera, me toca hacer la intervención. Claro, ¿leíste el texto? No. Digo, porque lo que no leí el texto que en ese momento estaba recomendando él, pero yo ya tenía mis propios saberes con respecto a eso, y entonces lo que él estaba diciendo, yo lo podía procesar de otra manera. Y en ese momento, esa recepción que parecía pasiva, por más que estoy manejando en este lado, no es pasiva, porque lo que él dice, el mío opera de otra manera, como ustedes también. Yo puedo plantear un montón de situaciones. Dentro de poco vamos a tener la semana de la ESI. Y la forma en que ustedes tengan, ahí se reconstruyendo conocimiento de acuerdo a los saberes previos, eso lo pregunto, digamos, en el momento que se lo pregunto. ¿Y ustedes qué saben, por ejemplo, de qué es la política? Entonces, ahí estoy tomando los saberes previos. Desde el momento en que yo estoy reformulando son con mis saberes, con mi subjetividad, con mi
digamos. Es distinto. Si el profesor me pregunta, construye andamiaje, lo que llaman, esto lo ven en primero, no sé si lo vieron, pero si no se lo digo yo, es un andamiaje. ¿Por qué? Porque está tomando, che, ¿y ustedes qué saben? Usted pregunta, ¿qué saben de filosofía? Y es reflexionar, ¿y qué más? Y hacerse preguntas, ¿y qué más? Y es dudar, ¿y cuándo ocurre? Y en las situaciones de muerte, duda, situaciones extremas, bárbaro. Genial. Entonces, si ustedes van construyendo, mediante esos saberes que van trayendo los pibes, una idea de filosofía para luego encarar, sí, la explicación metódica, científica, disciplinar del término filosofía. Pero cuando no lo preguntan, no pasa nada, Rodrigo. Cuando no lo preguntan, eh, lo que hay, entonces, es que el estudiante mismo lo está resignificando. Pero no es que el profesor toma el saber previo del estudiante, porque mi profesor no me preguntó qué es lo que yo sabía decir. Lo que puso, no me pregunta a mí qué es lo que yo sé, sino que pide la intervención a partir de ese entendimiento, yo lo explico, pero a partir de mi propio saber, sin que él me lo pregunte a mí ni a ninguno de mis compañeros. No sé si se entiende la diferencia. Profe, igual yo lo decía de parte del ejemplo del alumno. Claro, sí, De la pero claro, lo que pasa es que la construcción, tomar los saberes previos es decir que el profesor los tomó. El estudiante resignifica todo lo que pasa. Es el docente quien toma esos saberes previos. Yo, en mi rol de estudiante, resignifico lo que dice mi docente. Es mi docente el que toma, decimos, está tomando, pero ¿quién toma el saber previo? Porque yo soy el que indaga y le digo, che, ¿ustedes qué saben de tal tema? Entonces, ahí estoy tomando. ¿Para qué? Para hacer un andamiaje. ¿Para qué? Porque sobre ese andamiaje de conocimientos previos que me está sirviendo a mí para construir la casita, el edificio nuevo, digamos, es a partir de que yo estoy formulando preguntas, así tirando la caña, tac, 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 que me sirva a mí eso, esa estructura, reitero el concepto, esto es de Brunner, Ausubel, seguramente se lo estudiaron, y si no lo estudiaron no hay problema, lo vemos un poquitito. Entonces, eso sirve para de ahí cimentar lo que voy a explicar. Pero eso es si lo hago como educador. Cuando yo estoy haciendo mi propia lectura de lo que está diciendo el profesor, mi propia interpretación, estoy resignificando. Es otro el término que se utiliza. Obvio que resignifico en base a mis saberes. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Dónde está la diferencia de lo que quiero decir? Tomar implica que hay un otro que me está preguntando. Resignificar es hay alguien que en ese momento está resignificando lo que está recibiendo. Otra pregunta, duda, inquietud, algún texto. No sé si quedó claro, Jorge. Sí. Pasa que yo me confundía por el tema de recepción, o sea, era como que daba muchas vueltas en esa palabrita, pero ahora que usted lo dijo así, sí, ya más o menos sé diferenciarlo. No, está bien, igual nos puede pasar. Igual, tranqui, o sea, mientras que hagan las ideas generales, identifiquen eso, no tan puntilloso, no voy a ser tan puntilloso, no te preocupes. No soy de ir al hilo. Si quiero que lo que me digan, me lo digan bien, pero no es que díganme qué dicen el pie de página, no. No, la idea es poder manejar los conceptos. Otro resultado de sí. Profe, yo quería ver si me podía aclarar la diferencia. Sí sé lo del marco general político curricular, pero en cuanto al marco curricular referencial. El marco general de... Vamos a ver. Perdón, yo también me quiero meter, yo también quiero saber esa diferencia. En sí quiero enriquecer ambos porque, le soy sincero, no sé, no lo aprendí, creo. Perfecto. Si no, lo sabría explicar. Es válido. El marco general de la política curricular. Marco general de la política curricular y el marco curricular referencial. La provincia de Buenos Aires, como todos los demás distritos, organiza los diseños curriculares, es decir, los contenidos que ustedes seguramente ya están viendo en práctica, de los diferentes cursos y los diferentes espacios curriculares en diseño curricular. El diseño curricular es un documento oficial donde están todos los contenidos que tenemos que enseñar en cada una de las diferentes materias que podemos dar. Ustedes pueden dar construcción de la ciudadanía en primero, segundo y tercer año, filosofía y metodología de la investigación en sexto, y filosofía e historia de la ciencia en la orientación ciencias naturales también en sexto año. Todas estas materias tienen problemas distintos. Muy bien. Ahora, todas las materias en la provincia de Buenos Aires se encuentran reguladas por el Marco General de la Política Curricular, que estuvo vigente hasta el año 2019.
En el año 2009 sale un nuevo documento que se llama Marco Curricular Referencial, que dicen cómo van a ser los contenidos de la materia a partir del marco. ¿Cuál es el problema? El marco general de la política curricular, que estuvo vigente hasta el 2019, es el que ha hecho todos los programas que existen hasta el día de hoy. Y el marco curricular referencial, que se hizo en 2019, todavía no ha cambiado ningún contenido de ninguna materia. ¿Por qué? Porque el 10 de diciembre del año pasado hubo un cambio de gobierno en la provincia de Buenos Aires. Entonces pueden pasar varias cosas. Primero, que se derogue el marco curricular referencial, que el nuevo gobierno genere un nuevo marco general, o que se siga manteniendo tal cual está ahora, que es utilizar el marco general de la política curricular, que fue derogado, pero como no se hizo, como el otro no se puso en funcionamiento, entonces está ahí en stand-by. ¿Entienden? Hay un problema político-pedagógico. Tenemos un nuevo marco que no está generando ningún nuevo contenido, ningún nuevo alineamiento, porque está como suspendido ahí. Y el marco anterior está derogado, pero todas las materias que enseñamos se basan en ese marco general de la política curricular. ¿Hasta ahí estamos bien? Ambos marcos, el marco general de la política curricular y el marco curricular referencial, orientan los contenidos. Cuando vimos el marco general curricular, vimos que ahí se formaba para la ciudadanía crítica, participativa, activa, los niveles del Estado de la educación de la provincia de Buenos Aires, inicial, primaria, secundaria y superior. No existe el nivel terciario. No es terciario. Es el nivel superior, popularmente, porque antiguamente se dijo terciario, como nivel terciario. Desde que hay nivel inicial, primaria y secundaria, el terciario es el nivel superior, porque ya hay un primer nivel, que es el inicial. Muy bien. También vimos que en la provincia de Buenos Aires aparte existen modalidades, aparte de los niveles: artística, educación física, psicología y pedagogía, psicología comunitaria y psicología y pedagogía social, perdón, no me está saliendo el nombre, que toman otros, aparte de los niveles, tienen como diferentes profesores a cargo. Todos los profesores de educación física, por ejemplo, tienen un inspector aparte. Yo como profesor de secundaria tengo una inspectora y el profesor de educación física de mi escuela tiene otra inspectora. Los equipos escolar, mal llamado gabinete, tienen otros inspectores y yo tengo otro inspector. ¿Por qué? Porque a pesar de trabajar en el mismo nivel, pertenecemos a modalidades diferentes. Yo pertenezco al nivel secundario y ellos pertenecen dentro del nivel secundario a la modalidad de educación física, a la modalidad psicología y los profesores de artística a la modalidad artística. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, estos niveles y están directamente relacionados con cada una de estas dependencias. ¿Mm? Con cada una de estas modalidades, la modalidad de filosofía, de educación física, artística, psicología social psicología social y psicología comunitaria y pedagogía social, eso es, no, ni el nombre. Y más como educación en contexto de encierro, etcétera, etcétera, etcétera. Educación de adultos, por ejemplo. Educación de adultos, por ejemplo, también es una modalidad de un tipo de secundaria, es un nivel que pertenece a la rama adultos, digamos. Bueno, ¿qué es el marco general? Entonces, el marco general define los lineamientos del diseño curricular prescriptivo, es decir, que se enseña lo que está en el diseño curricular. Paradigmático, enseño con la orientación que dice el diseño. Si el diseño me dice que yo tengo que respetar la percepción y la identidad de género de las personas, voy a enseñar lo que dice el diseño curricular, no lo que yo pienso. Porque hay una ley que dice que yo tengo que enseñar lo que dice el diseño. Si el diseño dice que la ecología es lo más importante, tengo que enseñar lo que dice el diseño. Porque yo soy un agente del Estado, me forma el Estado y me paga el Estado. O sea, no hago lo... No, pero yo opino que... Bueno, todo lo que usted quiera, pero acá no le pagamos para decir lo que usted piensa. Acá le pagamos para decir lo que el Estado dice que usted tiene que enseñar. Porque si no, digo, para eso termina la clase y me pongo en la plaza, chicos, a partir de las 7, opinión de José Pérez. Y ahí empiezo a hablar. ¿Esto quiere decir que no puedo dar mi opinión en clase? No, claro que puedo dar mi opinión. Pero abro paréntesis y digo, la ley establece que, no obstante, si me preguntan mi opinión, yo creo que también es bueno pensarlo así, pero es mi opinión. Entonces hay una marca, dice, si bien la ley y el marco dice esto, yo
pero es mi opinión, no es conocimiento, es mi opinión, no conocimiento, pienso esto otro. Lo puedo decir. Entonces, es prescriptivo, es paradigmático, es común, para todo lo mismo. Bueno, cuando dicen, no, porque yo en quinto año, me encanta cuando vienen chicos de escuelas privadas, yo en quinto año vi, profe, ¿sabes qué? El gobierno de Menem. Y yo me río, digo, mirá, es imposible, porque con todo lo que hay que ver en la historia de quinto, el gobierno de Menem, no llegas ni de casualidad, o no te dieron los temas de quinto, porque son prescriptivos, es decir, todos enseñamos de un punto hasta un punto. Después podemos ver ese tema más o menos profundo, podemos ver con más o menos enfoque, podemos ver con más o menos detenimiento. Pero no es que yo puedo enseñar lo que quiero, por más que enseñe en la escuela San Patrick's de San Isidro. Da igual, por más que sea la escuela San Patrick's de San Isidro o la como se llame, porque el diseño es prescriptivo y es común. Y es relacional, es decir, que estos contenidos están relacionados. Y esos están en el marco general de la política curricular. Cuando vimos esas hojitas del marco curricular referencial, que es lo mismo pero con distinto nombre, vemos que hay una concepción distinta de la ciudadanía. Se pasa de una ciudadanía sustantiva, es decir, de una ciudadanía que critica, que es sujeto de derecho, que puede alzar su voz, a una ciudadanía mucho más pasiva. A una ciudadanía que pareciera ser que es en tanto y en cuanto cumple la norma. En tanto y en cuanto, como sujeto, todos mis movimientos, mis dolores, lo canalizo institucionalmente. Entonces, ¿y eso por qué es importante? Claramente es importante. Porque si yo, con un modelo curricular, le estoy diciendo al otro que pueda alzar su voz, que es sujeto de derecho, y con otro modelo curricular le voy a decir que las materias las tiene que enseñar a los pibes, usted tiene que ser buen ciudadano, pagar los impuestos y solamente ir a votar, porque eso es la democracia, bueno, todos los contenidos se van a hacer con esta orientación. Entonces yo le voy a enseñar a un chico en política de ciudadanía en quinto año que la ciudadanía es respetar la ley. Nada más. No puede quejar, no puede hacer nada. Por eso es importante entender qué son estos documentos. El marco general de la política curricular y el marco curricular referencial son dos documentos oficiales que regulan cómo vamos a enseñar los contenidos. ¿Qué problema tenemos? Que el marco curricular, el marco general de la política curricular es lo mismo, nada más que cambia el nombre. O sea, es el mismo instrumento con un nombre distinto, con una orientación política distinta, porque la educación es política. El marco general de la política curricular está suspendido, pero todas las materias se enseñan en base a eso porque ninguno se modificó, y el marco curricular referencial, aunque esté aprobado, está en stand-by, no se mueve, porque no ha generado ninguna materia. No hay una materia reformulada en base a eso. ¿Se entendió hasta acá qué es lo que pasa con estos dos documentos y para qué sirven? Profe, una pregunta, disculpe. Sí. Solamente Sí. en los marcos estos generales, solamente se dice cómo se va a enseñar o qué también se va a enseñar. No, solamente ahí figura el cómo, porque el qué vamos a enseñar está en los diseños curriculares. El marco general de la política curricular y el marco curricular referencial lo que hace es un macro documento que organiza cómo tienen que ser organizados los diseños de cada una de las materias. Matemática de quinto, historia de quinto, geografía de quinto, sociología de quinto, comunicación de quinto, química de quinto, así con todas las de quinto año, tienen que ser enseñadas de esta manera. Pero en el diseño particular de cada una de esas materias está el contenido. ¿Vieron el diseño curricular? ¿Ya tuvieron acceso al diseño curricular de filosofía de sexto, por ejemplo? ¿Lo vieron alguna vez? Sí, estuvimos trabajando. Buenísimo. Bueno, vieron que el diseño curricular de sexto dice la división de los contenidos, cómo están divididos en unidades, las orientaciones didácticas, la evaluación. Ahí está lo que ustedes tienen que enseñar. Profe, Sí. yo cuando leí lo del tema del marco general de la política curricular, yo entendí Sí. como que el texto en realidad apunta a argumentar por qué se necesita que la educación sea pública, ¿no? Sí. Porque hasta da definiciones de lo que es un sujeto. Sí. Entonces, Sí. ¿usted lo que usted dice está más plasmado cuando habla de la ley, cuando habla del marco legal y antecedentes? No. Es lo mismo, porque el marco general de la política curricular se basa en la ley. Es lo mismo te va a decir que hay un sujeto de derecho, quién es el sujeto pedagógico en educación, que es la relación que se establece entre el docente y el estudiante. Es toda la
marcar cómo se tiene que enseñar. Es todo lo mismo. La función del Estado en la provincia de Buenos Aires como garante, o sea, hay un montón de elementos, no voy de explicarlo, me va a llevar una clase. La función del Estado como garante de la educación en la provincia de Buenos Aires, los diferentes niveles que tiene, que los adolescentes que son como son sujetos históricos, situados, o sea, cómo pensarlos a esos sujetos de derecho, que el trabajo y la sexualidad forman parte, hay un montón de elementos marco general curricular, del marco general de la política curricular. De hecho, nosotros vimos una selección, es mucho más amplia, va un montón de definiciones, pero son definiciones epistémicas, digamos, más propio para aquel que quiera concursar, digamos, para el lector, pero todo eso también está. Pero lo importante es, ¿para qué sirve ese instrumento? Para orientar cómo tengo que enseñar. Entonces, cuando yo digo, ¿y por qué vos enseñás así? Porque el marco general me dice que yo enseño así y porque está en línea con lo que dice el diseño curricular. O sea, yo hago lo que la norma dice que tengo que hacer. Nadie me la puede venir a cuestionar. Fico. A raíz de la semana de la ESI, yo soy jefe de departamento. Entonces una parte me dice, te tengo que avisar a vos qué contenido. No me tenés que avisar nada, porque hay una ley que te ampara, mientras que vos des los contenidos que se prescriben dentro de la ESI. Yo no puedo ir a enseñar lo que quiera, tengo que enseñar lo que dice. Y ese marco le permite a la profesora, en este caso, enseñar esos temas que ella planteaba. Me dice, mira, quiero enseñar dos temas. Y está dentro del tema, digamos. Mi trabajito es saber qué temas están dentro de eso. Entonces, ¿para qué? Para que el profesor haga algo que después lo deje para escuadra a él y deje para escuadra a mí. Y ahora, ¿por qué? Porque hay un marco general que me permite a mí el contenido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, claro, Jorge dice, bueno, profesor, pero vi hablar de del Estado. Eso, todas las definiciones están y hay múltiples más, hay múltiples definiciones más todavía que se encuentran ahí. Pero la función de todo eso es la orientación. Esto de pensar a las adolescencias en plural y no en singular. Nosotros decimos el adolescente, no es el adolescente, son las adolescencias. Ahora, ¿por qué son las adolescencias? Esto es de psicología más que de pedagogía. Porque esos sujetos son diversos, no son únicos, son absolutamente distintos, tienen diferentes procesos, diferentes ritmos, diferentes trayectorias. ¿Saben la teoría de la trayectoria teórica y la trayectoria real? Terici, ¿leyeron algo de eso? Nada. No. Flavia Terici, trayectoria Yo no. teórica. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a planificar en trayectoria teórica, entonces unidimensionalmente, pareciera ser que todos aprenden al mismo tiempo, al mismo ritmo, y eso es falso. No aprendemos ni entendemos al mismo ritmo ni todas las materias porque no nos sensibilizan, porque no tenemos las mismas inteligencias desarrolladas. Hay gente que es más expresiva, hay gente que es más comunicativa, hay gente que es más analítica, hay gente que es más emotiva. Hay múltiples formas de que nuestra inteligencia, hay gente que es más habilidosa con el cuerpo, digamos, se desarrollan a distintos ritmos. Digamos, y algunos tienen más desarrollado una inteligencia por sobre otra. Entonces, las trayectorias teóricas dicen que los estudiantes todos van al mismo ritmo sincrónico. Hay una sincronía, pero es falso. Porque la trayectoria real me indica que los estudiantes tienen su propio ritmo de aprendizajes. Entonces, cuando yo veo la diferencia entre la trayectoria teórica, en lo que supuestamente deberían saber todos esto, y la trayectoria real, me doy cuenta que hay un desfasaje. Entonces, solamente cuando yo concibo a los adolescentes, también le hemos dicho mis adolescentes, a los adolescentes como sujetos diversos, a esas adolescencias, es que mi propuesta pedagógica reconoce que no puede ser la misma para todos, sino parto de entender que cada uno tiene un ritmo distinto y que por eso pongo 7, 8, 9 y 10, incluso de... ¿Por qué? Porque sé que por ahí a este le es más fácil, para el otro le va a costar más, y con ese que le cuesta un poco más, soy yo el que tiene que ir a trabajar y no en la queja decir, no, pero Mengano no aprende. Ejemplifico. Me dice mi compañera de trabajo en el primer trimestre, me dice, yo enseño en toda la construcción de la ciudadanía, yo enseño en todo, mi primero, segunda, segunda, tercera, cuarta, lo mismo y vamos muy bien, pero en primero, quinta, no sé lo que pasa, yo no voy a renunciar a mi forma de enseñar porque un curso cuando además me funciona. Error garrafal. Porque claro, que primero primera, primero segunda, primero tercera y primero cuarta te funcione el método, fantástico. Pero que primero quinta no te funcione, porque hay algo en primero quinta que no es del carácter que los demás. Entonces yo parto de decir, no, como mi método funciona en todos estos 4 cursos y acá no funciona,
Digo, y ya cambié, y ya enseñé, y aparte siempre, yo ya hice todo, tiempo, ¿no? Ni aún enseñando todos los días de la semana, todo un año hacemos todo, porque hay 500.000 cosas para hacer en educación. Ni aún así, en todo caso, probate lo que conocía, digamos, pero todo es imposible. Prosigo con esto. Ahí no estamos teniendo en cuenta que hay una trayectoria teórica, que estos 4 cursos evolucionaron. La palabra evolucionario y conocimiento mucho no me gusta. Tuvieron un ritmo teórico acorde, y este grupo de primero a quinta, no. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no? ¿Qué tanto de eso no aprenden? ¿Es por la forma que tengo que enseñar yo? ¿Y qué tanto tiene que ver con las dificultades de esos pibes a las cuales yo tengo que atender? Entonces, todo esto, lo que me orienta es cómo tengo que enseñar yo, y por eso en el marco general está este de las adolescencias, digamos, como sujetos diversos, históricos, el adulto que los recibe. Dice que nosotros tenemos el adulto en la secundaria tiene una cultura de la hospitalidad, o sea, yo recibo a esas generaciones que están ingresando o que quieren ingresar al mundo adulto. Entonces ahí dice el diseño curricular, el marco general, dice, hay una cultura de acogida. ¿En qué sentido? Que lo estamos recibiendo. Como, bienvenidos al mundo adulto, acá es todo feliz, mentira, pero no importa, hay que hacer eso. ¿Me siguen hasta acá? No sé si se entendió todo esto. Por eso está en el diseño curricular. Y dice Natalia, sujetos interculturales, también que lo hablamos, ¿qué significa esto de la interculturalidad? Sí, hay un montón de definiciones. Interculturalidad, que quiere decir que cada uno de ellos viene con un montón de saberes, aprendizajes, experiencias, ritos propios de su cultura. Ahora, la interculturalidad es, yo respeto todo eso, que es diverso, pero la justificación de atentar contra. Ejemplo, les toca, no sé, chicos gitanos, ¿no? Y resulta ser que la piba tiene 15 y los padres dicen que no va porque tiene 15 y a esa edad la chica gitana se tiene que casar porque, no sé, no puede seguir con el aprendizaje, pues en lugar de tener hijos, la casa, qué sé yo. Claramente no vamos a respetar eso. ¿Por qué no? Porque la piba de 15 años es sujeto de derecho, y su derecho y obligación es recibir educación. No para la cultura, está todo muy lindo, pero todo aquello que lesione el derecho de un niño, porque hasta los 18 años, en términos legales, sigue siendo niño, no en términos de la psicología evolutiva, yo tengo que garantizar ese derecho. ¿Por qué? Porque soy agente del Estado, y el Estado es el garante de los derechos. Yo, educador, agente estatal, lo tengo que hacer. No, pero lo que quieras. Pero desde el momento en que trabajen para el Estado, incluso para el privado, porque la educación, lo que está privatizado es la gestión, pero no, las obligaciones son las mismas, estoy obligado a hacerlo. Por eso digo, la interculturalidad es respetar al otro, no denigrarlo, entender que la diferencia no es la desigualdad, diferentes sí, desiguales no, pero eso tiene un límite, que es el atentar contra la persona, contra la dignidad de la persona. No es cualquier cosa, no es un relativismo. No, bueno, no importa, voy a poner un ejemplo de relativismo. En la cultura aymara los chicos trabajan, no, bueno, todo muy lindo en la cultura aymara, es respetable, pero nosotros tenemos una reglamentación que puede ser discutida, pero que mientras tanto hay que cumplirla. Digamos, nosotros no avalamos el trabajo de los niños, el trabajo infantil. Por más que las comunidades entren lo que quieran, y hasta inclusive si lo discuto puede llegar a ser respetable, en el sentido que puedo llegar hasta aceptarlo, ¿no? Que ayuden con pequeñas labores de la casa. Pero en términos legales, y lo que a mí me corresponde como agente estatal, es cumplir lo que dice la norma. Digo, no es que quiera cerrar el debate, pero quiero enmarcar nuestro trabajo. El trabajo tiene un marco, porque si yo no hago lo que dice el marco, se entiende lo que quiero decir, ¿eh? No es la idea de cerrar el debate, sino de enmarcar mi función, digamos, de qué es lo que puedo o no puedo. Pregunta, duda, inquietud. No sé si vamos entendiendo hasta acá, ¿nos vamos siguiendo? ¿O lo estoy mareando? Trato de ejemplificar siempre para que se entienda cada uno de los conceptos. Sí, sí, sí. Está yendo un poco rápido, pero sí, se entiende igual. Ay, que yo vuelo. Disculpen. Es que me está matando el dolor de espalda hoy, pero bueno, todo el día dando clases, pero bueno. Bueno, bajo. Dígame qué es lo que no se entendió y repito. Se va a entender que Sí, se entendió igual. por eso yo no me puedo dedicar a la filosofía, porque soy vuelo. Por eso me dedico a la ciencia política. Bueno, sigamos, díganme qué otro texto, algo que le traiga dificultad, algo que no se entendió, no, esto está muy gris, esto es muy oscuro, esto no lo escuché, esto no lo aprendí, ese día no te presté atención y está bien, es válido.
No hay problema. Yo porque no quiero tirar información al divino botón, que ustedes esto no me interesa, entonces prefiero como, bueno, díganme ustedes, chicos, y vamos por ahí, que no hay drama. Mm, Yo, bueno, reconozco que ese día no presté mucha atención, que también habló de la DGCIE. Bien, ok, perfecto. La provincia de Buenos Aires, nosotros no tenemos un ministerio de educación. Cuando usted dice, el ministerio, me voy a quejar al ministerio, yo, pero, ¿qué está diciendo? Nosotros en la provincia de Buenos Aires, el sistema educativo está gobernado por la Dirección General de Cultura y Educación. Dirección General de Cultura y Educación. A cargo de la Dirección General de Cultura y Educación está una directora que tiene rango de ministro. ¿Qué quiere decir? Que un ministro de la provincia y la Directora General de Cultura y Educación tienen el mismo sueldito y el mismo rango jerárquico. Pero en la provincia de Buenos Aires no se llama Ministerio de Educación. ¿Qué? Esto no tiene sentido. Porque cuando allá por el siglo XIX, Sarmiento es uno de los impulsores, de la educación en la provincia de Buenos Aires, se llamaba Consejo de Educación, y a cargo del Consejo había un director, y bueno, justamente, y de ahí quedó, para no moverlo, como una especie de continuidad histórica con esa tradición del siglo XIX, se mantuvo la cuestión de la dirección. Ministerio, en Capital se llama Ministerio de Educación, en Córdoba se llama Ministerio de Educación, en Mendoza se llama Dirección General de Cultura y Educación, pero bueno, región cuyana, la influencia de Sarmiento. En San Luis no sé, en San Luis se llama Ministerio de Educación, no sé, no recuerdo en este momento. En algún momento lo trabajé, ahora no me vino a la mente. Pero bueno, ya lo voy a recordar. En Santa Fe se llama Ministerio de Educación, en La Pampa Ministerio de Educación. Va cambiando según la provincia. Bueno, la Dirección General de Escuela, que tiene un director a cargo, que en este caso es Agustina Vila, eso cambia, cada tanto cuando decía el gobernador, está compuesto por diferentes direcciones. La Dirección de Educación de Adultos, la Dirección de Escuelas, la Dirección de Educación Secundaria, la Dirección de nivel de la primaria, la Dirección de inicial. ¿Qué quiere decir? Que hay un director de todo el nivel inicial en la provincia de Buenos Aires, que hay una directora de toda la secundaria de toda la provincia de Buenos Aires, o sea, que hay alguien a cargo. Eso. Y también está la Dirección de Educación Superior, la famosa DES. ¿Vieron cuando ustedes este año se quejaron de las promocionales? Bueno, fue porque la DES, que es una que depende de la Dirección General de Cultura y Educación, mandó a eso. Entonces, todos los que trabajamos en la DES acatamos lo que dice la dirección, porque es nuestro jefe. La directora de la superior, ahora se me fue el nombre, es una prestigiosa pedagoga, muy reconocida, dirige la maestría en pedagogía de la formación docente en la UNIPE, la Universidad Pedagógica. Bueno, ya me voy a agarrar si me fue el nombre, tantos nombres que hay que aprender que se me fue, pero es muy reconocida, eso lo todo que me estoy hablando su nombre, y es alguien muy, muy conocida en educación. Bueno, cuestión que se llama. La subsecretaria de Educación, por ejemplo, ahora es la licenciada Claudia Bracci. Bracci, hasta el 2015, era la directora de Educación Secundaria. O sea, era la que está a cargo de la secundaria, una mujer que sabe muchísimo, afortunadamente la pude trabajar y conocerla. Hoy es la viceministra, sería la segunda a cargo de toda la Dirección General de Escuelas. La DGCIE, Dirección General de Cultura, nuestro empleador. Cuando nosotros vamos, nos paga. Es la que nos dice lo que tenemos que hacer, es la que nos dice cómo nos vamos a evaluar, es la que nos va a decir los protocolos para volver a hacer presenciales. Dice, por ejemplo, si se aprueba o no se aprueba. Es eso es la ADES. ¿Vieron cuando dicen, no, porque el ministro de la Nación puede lo que quiera? A nosotros nos gobierna la Dirección General de Cultura y Educación. Si lo dice la Dirección General de Cultura y Educación, se acata. Si no lo dice, no se acata. El ministro de Educación Nacional no tiene poder sobre ninguna escuela. ¿Y por qué hay Ministerio de Educación? Porque la política educativa se coordina. ¿Vieron lo que salió ayer? La resolución del Consejo Federal de Educación. ¿No? No. Ayer salió una resolución. ¿Sí? Ayer salió una resolución del Consejo Federal de Educación, que es el Consejo Federal de Educación. Argentina es un gobierno federal, eso quiere decir que cada provincia tiene un gobernador y autonomía sobre sus propias decisiones, y el ministro de Educación, que en este caso es Nicolás Trota, coordinó con todos los ministerios que no va a haber repitencia, pero tampoco promoción automática. Es decir, nadie repite, pero nadie pasa automáticamente. Van a tener que ser evaluados, y en caso de que no
tengan los saberes mínimos indispensables para pasar, va a haber acompañamiento a esa trayectoria. ¿Qué comunicaron los medios de comunicación? Pasan todos sin repetir. No, bueno, eso es parcialmente cierto. Lo que quiere decir es que no pasan automáticamente, que van a ser evaluados, pero que en caso de que no le dé, al año siguiente van a haber más horas de clase, va a haber tutorías que refuercen aquellos saberes mínimos necesarios para la articulación con el próximo año. Polémica, pasan todo y esto. Bueno, ahora bien, eso es un acuerdo del Consejo Federal de Educación. La provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, tiene que emitir un comunicado que nos diga a nosotros que tenemos que hacer eso. Hasta que la provincia de Buenos Aires no saque un comunicado, no tenemos que hacer nada. Esa es la verdad de la milanesa. Entonces, eso es difícil de comprender porque es política de Estado. Miren, hay competencias que son delegadas y competencias que son concurrentes. Hay cosas que las provincias pueden hacer por sí solas y hay cosas que no pueden, que tienen que tener el permiso del gobierno nacional, si no, no lo pueden hacer. Entonces, hay cuestiones educativas que sí las puedo hacer y otras que no, que necesito el gobierno nacional porque si no voy para atrás. Entonces, la DGCI es eso, es el organismo que gobierna la educación en la provincia de Buenos Aires. A cargo de una directora, tiene diferentes dependencias, diferentes direcciones, y ustedes, en este caso, hoy por hoy, dependen de la Dirección de Educación Superior. Cuando empiecen a trabajar, pueden llegar a depender de diferentes direcciones, de la Dirección de Educación Secundaria, de la Dirección de Educación Adultos, de la Dirección de Educación Superior. Yo, por ejemplo, trabajo para la DGCIE, pero tengo varias direcciones. Dirección de Educación Superior me dice una cosa, Dirección de Escuela Secundaria me dice otra cosa, y como trabajo en CENS, Dirección de Educación Adultos me dice otra cosa totalmente distinta. Cada uno de estas tres direcciones me dice que frente a la pandemia yo tengo que hacer diferentes cosas. En superior sigo tomamos examen, en los otros niveles no. En uno tengo que dar clases por Zoom, en otro no tengo que dar clases por Zoom. Entonces es un poco desorganizado, pero bueno, según en qué tipo de modalidad trabaje, tengo que hacer lo que la dirección decida, la dirección provincial decida para mi nivel. Entonces van a ser empleados de la Dirección General de Cultura y Educación, ningún ministerio. Ninguno. La dirección. Por eso hay cosas que nosotros podemos hacer y hay cosas que no. ¿Vieron? Cuando dicen, no, pero ¿por qué el instituto? Porque no podemos hacer lo que queremos. O sea, hay un montón de cosas que no. Voy a poner un ejemplo más. El año pasado se abrió lengua y literatura en el instituto. Bueno, no es que nosotros pedimos abrir lengua y literatura, ¿no? Ni de casualidad. Queríamos abrir más cursos para que los cursos no sean tan numerosos, es decir, uno más de psicología, uno más de filosofía, no sé si era filosofía, no me acuerdo en este momento. ¿Para qué? Para que los cursos no fueran de 180, pues eran muchísimos. ¿Qué nos mandó a decir la DES, la Dirección de Educación Superior? Ustedes tienen que abrir lengua y literatura. Porque faltaban profesores de lengua y literatura. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Abrir lengua y literatura para que en 4 años todo el faltante que hay de lengua y literatura empiece a apaciguarse, digamos, a esa demanda, porque nosotros vamos a empezar a generar camadas nuevas de profesores de lengua y literatura. Entonces hacemos lo que nos obliga la DES. O sea, a mí no me gusta la palabra oferta, porque se llama así, oferta educativa, me gusta decir propuesta formativa. Nuestra oferta educativa se amplió en lengua y literatura, y el día de mañana se ampliará con las carreras que la Dirección de Educación Superior considere que es necesario que el Instituto 82 brinde. Y nosotros los profes tenemos que acatarla, o sea, es lo que decía la DES. ¿Duda? ¿Se entendió? Bien, mal, más o menos, regular, están perdidos, están desorientados, colapsados. Sí, se entendió. Sí. Sí, Me creo que dicen sí. sí, así. Me dicen sí con esa voz así como medio baja, como diciendo, vamos a decir para que no hinche la guita. Recapitulemos. Sí, mejor recapitulemos un toque. Bueno, por eso, sí, yo no me enojo si me dice, ¿puede explicar de vuelta? Pero más vale que explique de Pero vuelta. pasa, profe, que en los textos cuando uno lo lee, a mí me pasó, por ejemplo, en política, en el texto de política, del marco general. Sí. Tiró tantos conceptos que los entendí, pero digo, a veces es como complicado acordarse de lo que decía este, de lo que decía el otro, y es también difícil de a veces tener una idea general, porque hay otros docentes que te dicen, no, bueno, son más puntillosos, y bueno, a veces tenés que cambiar el chip, es complicado. Sí, es así, yo lo entiendo, sí, aparte ustedes dan, me imagino que hay
cuestiones, materias disciplinarias que son mucho más rígidas, como digo, las filosofías propias que tienen ustedes, digo, digo, tienen que ser precisas, digamos, acá, me entrando la idea general, digamos, no hay problema, salvo que sea una teoría de aprendizaje. Pero eso vamos a ver, deberíamos verlo ahora después de todo estas. No sé cuándo vamos a tener clase, pero la semana que viene tenemos coloquio, después tenemos semana de la ESI, después no sé si suspenden las clases, sí, si no ya me perdí, ya colapsé, ya no sé cuándo, así que bueno, ya en un momento vamos a ver algo de eso. Recapitulemos. En la provincia de Buenos Aires, la educación está gobernada por la DGCIE, Dirección General de Cultura y Educación, que regula todos los niveles de la educación, el nivel inicial, el nivel primario, el secundario y el nivel superior. Como tiene tantos niveles, la Dirección General de Cultura y Educación tiene varias direcciones por cada uno de esos niveles. Está la Dirección de Educación Primaria, la Dirección de Educación Primaria Provincial, la Dirección Provincial de Educación Secundaria y la Dirección de Educación Superior. Aparte, hay otras más direcciones, pero estas son como las 4 principales. Está la de diseño curricular, está la de tecnología, bueno, en fin, hay un montón. Y aparte eso cambia, no hay problema porque según el gobierno que venga puede aumentar o no la cantidad de direcciones. Pero estas 4 direcciones, y podríamos hablar de la Dirección de Educación de Adultos, que es una quinta, gobiernan los diferentes niveles de la provincia de Buenos Aires. Entonces está la Directora General de Cultura y Educación, que a su vez tiene directores de cada uno de los niveles que le dicen, che, los jardines ahora no se repiten. Las primarias, ahora las vacaciones van a ser, de invierno van a ser 3 semanas, no 2. El secundario dice, queremos que la educación física sea mixta, porque a partir de ahora, bueno, perfecto. Entonces, la directora general escucha a los demás directores de los niveles y dice, sí, no, tal, firman, y nosotros aceptamos lo que marca la dirección porque es lo que nos gobierna. Yo les contaba que trabajo en diferentes niveles. Yo trabajo en la secundaria común de adolescentes, trabajo en el bachillerato de adultos, en los famosos CEN, Centro del Nivel Secundario, Centro Educativo de Nivel Secundario, que dependen de la Dirección de Educación de Adultos, y trabajo en el nivel superior, que depende de la Dirección de Educación Superior. Cada una de estas 3 direcciones está dentro de la Dirección General de Cultura y Educación, dentro de la DGCIE, y toma medidas, resoluciones, comunicados que son obligatorias para mí, que yo las tengo que cumplir como empleador. Entonces, puede ser que en secundaria común haga una cosa, en secundaria de adulta haga otra, y en educación superior haga otra totalmente distinta. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Porque cada nivel tiene una realidad distinta. Y entonces, aunque más o menos van parejo, yo tengo que acatar lo que el nivel diga para mí. ¿Por qué? Porque en ese momento estoy trabajando en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, pero como cada nivel tiene sus particularidades, su especificidad, yo me tengo que basar en lo que me dice mi dirección educativa. Es eso. Entonces, la Dirección General de Cultura y Educación gobierna y al mismo tiempo es la que hace los diseños curriculares, o sea, los programas de la materia que vamos a estudiar. Por eso, la política curricular y el marco curricular referencial son elaborados por la Dirección General de Cultura y Educación. No tenemos un ministerio, tenemos una Dirección General de Cultura y Educación que articula con los demás ministerios de nuestro país en un organismo que se llama Consejo Federal de Educación. Ese consejo es presidido por el ministro a nivel nacional y por cada uno de los ministros o directores del área educativa de cada uno de los 24 distritos de nuestro país. Se juntan estas 25 personas y deciden coordinar lo que va a ser para todo el país. Un ejemplo, los contenidos de ESI son los mismos para todo el país. Desde hace una década, los profesorados, por ejemplo, tratan de tener contenidos similares, porque hasta el 2006 en cada provincia se hacía lo que se quería. A partir del año 2006, más o menos las provincias vamos poniéndonos de acuerdo de qué cosa tiene que saber un profesor, porque si no, uno se iba a Capital y estudiaba en otra cosa, y se sigue pasando igual todavía, y se iba a La Pampa y era otra cosa. Y yo decía, pero ¿por qué si esto yo lo veo en cuarto y acá lo veo en primero? Bueno, porque cada provincia gobernaba como quería. Ahora se está coordinando. ¿Se entendió ahora? ¿Mejor? Sí, Como profe, o más sea fácil. que no, la Dirección General de Educación y Cultura no recibe una, ¿cómo se diría?
no recibe un acatamiento directo del ministerio, sino es todo por común acuerdo, ¿no? O sea, por más Sí, que haya un gobierno que apunta a un lado, eso se tiene que acordar con las otras. sí, Si no están de sí, sí, acuerdo, pueden hacerla por su cuenta. sí, sí, salvo que, ahora hay una salvedad de eso, bien, salvo que haya una ley nacional que lo obligue. Si hay una ley nacional, Ah, sí, por ejemplo, pero lo demás es por común acuerdo. Por ejemplo, la ley de ESI, la ley 26.150, la provincia de Salta se negó a aceptarla hasta el año pasado. Entonces la provincia de Salta, sí, acatamos la ESI, pero no la reglamentaba. No adhería al protocolo, miraba para otro lado. Hasta el 2018, perdón. Miraba para otro lado. Sí, pero eso se puede hacer una ley nacional, porque necesita hacer un acuerdo entre el ministerio y el ministerio de Salta para que se dé lo mismo que sean las demás provincias. Sí, hay formas de luchar. Eso se llama facultades concurrentes, facultades facultativas. O sea, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno nacional y qué puede hacer el gobierno de las provincias? Sí, eso es parte de algo que es la política educativa en este país, que es hermosa para comprenderla, compleja y con 20.000 aristas que tiene, porque cada nivel es fascinante, digamos. Pero a mí, porque me gusta eso, digamos. Yo entiendo que para la gente, para ahí lo más envolante que hay, a mí es lo que más me gusta. Eh, pero sí, es así. Tienen que acordar. Tienen que acordar. Salvo que haya una ley que me obligue, que incluso aún en ese marco, estoy obligado. Recuerden que la provincia de Salta tuvo que ir hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema le dijo, mire, señor, ustedes tienen que adherir. No me importa. Tienen que adherir porque hay una ley votada por el Congreso donde están los representantes del pueblo. Y usted tiene que acatar y hacer esto. O sea, hubo que obligar a la provincia a acatar la ley. Porque la provincia se podía negar en base al federalismo. ¿Se entiende? Ahora sí, no. Más o menos el educativo argentino es complejo, por eso no es el sistema, son los sistemas y sus sistemas educativos. Cada sistema tiene una complejidad rica y variopinta, si se quiere. Pero bueno, es parte del federalismo de Argentina. Cuando vino el pedagogo colombiano, Pulido Chávez, no sé si participaron del conversatorio, él decía, bueno, pero nosotros queremos la descentralización. Y entonces justo me dicen, nos juntamos un grupo de profe antes de la charla, me dicen, explicar la descentralización, me dice mi compañero, me tira la pelota. Yo le digo, mira, no es tan buena como crees, le digo, porque la verdad es que hay un problema de plata, un problema de coordinación, le digo yo, depende cómo. Claro, el tipo era pedagogo de Bogotá. Bogotá, una capital progresista, y el gobierno de Colombia de ultraderecha. Entonces, a nivel nacional, el gobierno ultraderecha, en la capital, los habitantes de Bogotá ultraprogresistas, entonces ellos querían poder determinar eso. Yo les decía, mira, no es tan así, digo, ustedes porque tienen plata y porque tienen una orientación progresista. Le digo, pero después implica que cada uno de los distritos tiene que acordar, tener recursos, esto fragmenta, divide el sistema, digamos, nuestra experiencia no fue la mejor con respecto a eso. Entonces le explicaba cómo Argentina, entre la dictadura y el menemismo, había desmembrado y desarticulado el sistema de tal manera que hoy en Argentina no hay un sistema educativo, hay 24 sistemas educativos. Entonces, que no era beneficioso per se, sino que dependía cómo se llevaba a cabo eso, sin recursos era tirarle a las provincias la educación sin plata para poder sostenerlas y garantizarlas. Bueno, ahora estamos mejor, hemos reflotado el Titanic, o sea, llegamos con el iceberg y reflotamos o estamos igual de perdidos. No sé, sí, un poco mejor, sí. Sí, un poco mejor, sí. Bien, y si no pregunten, no entendí esto, y acá te digamos todo. No hay problema. Pregunta, duda, inquietud, otro trauma, algo que no se sepa, algo que quieran saber, algo que no haya quedado claro. Profe, hola. Sí, una. A mí me gustaría, si podría hacer como nuevamente un resumen del último texto de la pedagogía y las ciencias. El que Por- pedagogía de la educación fue el último, ¿no? Ya no me claro, acuerdo. porque cuando lo explico a ustedes sí lo entendí, pero se me dificultó un poco la Lo voy a lectura. leer, se complica, me decís, sí. Por Bueno, eso, era el texto un poco más complicado para mí, ¿no? De no, el todos. texto es complicado. Sí, Es complicado sin duda alguna. Asumir la pedagogía como una ciencia humana, si mal no recuerdo, es el último. sí, 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 es. sí. Muy bien. Digo, por las dos, porque ya se me va la memoria, me pongo grande. Bien, primero principal es por qué la pedagogía es una ciencia humana, ¿no? Y ahí lo que se trata de distinguir es
Bueno, la relación entre pedagogías y las famosas ciencias de la educación. El texto plantea que hay como 4 grandes posibilidades entre esto. Primero, aquellas posiciones que dicen que la única ciencia de la educación que existe es la pedagogía, es la única que hay, entonces no hay otra ciencia de la educación, otras son disciplinas, pero que no son ciencias de la educación, sino que ven en la educación, pero de su óptica, de la geografía, de la política, de la sociología. Una segunda vertiente que dice que no, que el acto educativo puede ser visto de múltiples aspectos. Entonces, sí es ciencia de la educación, sociología de la educación, historia de la educación, economía de la educación. Y que estas ciencias son independientes de la pedagogía. Porque la pedagogía lo que estudia es cómo se enseña, pero estas otras ciencias toman diferentes aspectos. Una tercera corriente que dice que en realidad estas ciencias de educación son válidas, pero que toman y están directamente relacionadas con la pedagogía. Es decir, hay una relación de influencia. ¿Sí? La pedagogía dice cómo se enseña, cómo se aprende, pero estas otras toman parte de la pedagogía y la pedagogía a su vez se retroalimenta de ellas. Y una cuarta, que es la ciencia de la educación como ciencias investigan la educación, antropología de la educación, filosofía de la educación, da igual, o sea, independientemente, mientras tomen, son ciencias de la educación. Entonces, en el mundo, hasta el día de hoy, tenemos el título de licenciado en ciencias de la educación y licenciado en psicopedagogía o pedagogía. Entonces, y sigue existiendo hasta el día de hoy. Y eso sigue estando. A veces se pelean, a veces se llevan bien los licenciados en ciencias de la educación y los pedagogos. Mi expareja era pedagoga y licenciada en ciencias de la educación. Hizo las dos cosas, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque el pedagogo mira más el proceso de enseñanza-aprendizaje propio a nivel cognitivo y el licenciado en ciencia de la educación diagrama todo el sistema educativo tomando los elementos históricos, políticos, sociológicos, antropológicos, filosóficos, o sea, todo. Piensa el sistema educativo, si se quiere, esta es la metáfora holística. Entonces, lo primero que hace, bueno, diferenciar este tipo de relaciones. Lo importante es que la pedagogía es una ciencia. ¿Y qué comparte? Es lo que sigue el texto. ¿Qué comparte la pedagogía con las otras ciencias? Que toman derecho educativo. Lo que une es que toman derecho educativo, pero mientras la pedagogía se encarga del proceso de enseñanza y aprendizaje en situ, en ese momento, in the moment, ahí, cómo estamos aprendiendo, cómo estamos enseñando, las demás toman derecho educativo, la demás ciencia, pero diferentes aspectos. La sociología, cómo los procesos sociales impactan. La economía, los recursos. La filosofía, los propósitos de la educación. Digo, ¿todos los modelos educativos educaron para lo mismo a lo largo de la historia? No, hay un para qué. Entonces ahí entra la filosofía de la educación a decir, bueno, hasta el siglo XVIII se educó de esta manera y por este propósito. En el siglo XX por este propósito, en el siglo XXI por este propósito. Y entonces, claramente, ahí entra el campo de la filosofía. La historia de la educación lo mismo, y así podríamos... Bueno, ¿qué las une? El hecho educativo. ¿Qué es la diferencia? Los aspectos que toman. Hay algo que une, pero hay otras cosas que los diferencian. Entonces, estos toman estos aspectos. ¿Por qué la pedagogía es una ciencia humana? Durante mucho tiempo se redujo a la pedagogía a una ciencia instrumental, es decir, ¿para qué sirve? La pedagogía, una cosa antes de seguir, el texto abunda en citas, no se preocupen con las citas. La cita es para darle fuerza, autoridad a lo que voy a decir después. Pero no se pierdan en eso, porque si no se van a volver locos. ¿En qué está? La pedagogía fue utilizada de carácter... O sea, usted educa de esta manera, esta fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, era presente los objetivos, presente los recursos, dígale esta pregunta, oriente, dele 4 minutos de tiempo para esto, ahora que se sostenga, ahora que para eso es instrumental, digamos. Pareciera ser que la pedagogía se ha vuelto algo técnico, que nada tenía que ver con propósitos formativos humanos, más allá de prescribir cómo se enseña y cómo aprendo. Entonces, que es el segundo apartado de ese texto, y dicen, bueno, ¿cómo las pedagogías que incorporan? Básicamente porque denuncia justamente este carácter instrumental y reproductivo de la escuela, que reproducía las desigualdades sociales. Y empieza la pedagogía a tener un propósito. O sea, yo educo para un para qué. ¿Para qué educo? Esto mismo que decía Felm, el ejecutivo, el emancipador o el terapeuta. ¿Educo para qué?
Cuando las pedagogías críticas dicen que la educación es para la emancipación, para el cuidado, para el desarrollo de la persona, la humanizan, le dan una dimensión humana, porque la pedagogía ya no solo prescribe cómo enseñar y cómo aprender, sino para qué. Y en ese para qué está, para que la persona se pueda desarrollar, para que la persona se pueda emancipar. Y eso la vuelve humana, porque tiene un fin racional. Y ahí entra en discusión, ¿las ciencias tienen que seguir fines o solamente tienen que prescribir y describir lo que es? Y eso es una discusión en el campo de las ciencias. Profe, En las también, ciencias, sí, perdón, que también es humana porque había entendido de que también la pedagogía toma o empieza a tomar esta idea de que el sujeto tiene otras herramientas que tiene que compartir, como la cultura también, el lenguaje y sí, todo ese tipo de cosas. eso lo toman en el último apartado de la cultura escolar. Y esto de la multiculturalidad y todo lo demás, eso está, eso lo voy a dejar para lo último, pero sí, es verdad lo que se menciona Jorge. Eh, Entonces, con todos estos propósitos, la pedagogía pasa de ser mecanicista, utilitaria, dirigida hacia un otro, y pasa a reconocer al sujeto. Y eso es lo que la vuelve humana. ¿Qué le desde las pedagogías críticas a las pedagogías? La formulación de propósito. Educo para qué. Y el último punto dice la cultura escolar, ¿no? Pero entendía la cultura escolar no como siempre contamos, como rituales, procedimientos, sino la que transmite la cultura en la escuela. Antiguamente la escuela homogeneizaba y excluía. O sea, este era el idioma oficial, esta era la escuela oficial, esto es lo que había que saber, esto es lo que no tenía que aprenderse, y de esa manera lograba una uniformidad en una población de que por sí era diversa, excluyendo a aquel que no se adaptaba. Pero eso, hacia la década del 70, entra en tensión, una tensión enorme, porque se empieza a cuestionar, digamos, ¿por qué la escuela deja de lado la interculturalidad? ¿Por qué no respeta la posición y construcción de este sujeto, que es distinto? Y ahí entra el debate si la escuela reproduce o emancipa. Y ese es un debate que hay que dar, no saltado, porque muchos de la igualdad, autores que dicen que la iguala, y algunos otros cada vez dicen la idea que la escuela es un territorio en disputa, ni igual automáticamente ni desigual automáticamente, sino que esa idea de igualar y desigualdad y desigualar, porque así se dice, está en tensión entre los posicionamientos que toman en los recursos que se tenga, en los tiempos, en la forma de dar clases y las cosas que están ahí. Entonces, eso, que está en lo último de ese texto, lo que nos habla, estoy hablando en líneas generales, ¿no? Lo que nos habla es que hay una pedagogía que debe reconocer la interculturalidad para respetar esa singularidad y que nuevamente la vuelve humana. Este texto se relaciona con el texto de Camacho, con el anterior a este, que dice, ¿por qué la pedagogía es una ciencia? Porque tiene un corpus teórico, porque hay científicos, porque hay un saber acumulado. ¿Qué es un saber acumulado? Ya hay investigaciones que nos dicen cómo se aprende, cómo se enseña. Porque ya tiene teorías, porque ya tiene investigaciones, porque hay una comunidad de pedagogos que dicen esto está bien, esto está mal, ¿no? Entonces, por eso mismo, la pedagogía es ciencia humana porque tiene estos propósitos formativos. Y la pedagogía sigue siendo una ciencia muy importante, pero que dialoga con otras ciencias de la educación que le ayudan a comprender el hecho educativo. Porque no hay una escuela sin historia, no hay una escuela que no esté inserta en un barrio con carencias, con potencialidades, con tradiciones, con lo que fuera. La escuela no está en un lugar de forma, con una asepsia con respecto a la sociedad. No es que nada le pasa nada, no tiene alcohol en gel. La escuela atravesada por eso que le pasa, por eso que le pasa a la sociedad. Y es ahí donde la pedagogía tiene que recurrir a otra ciencia para decir cómo de la misma manera en las islas que en el norte se educa de la misma manera. No. Hay un documental en Canal Encuentro, un profesor mío, que se llama Escuela Transhumante. Es una escuela en Mendoza que cambia según el ciclo del ganado. Se van a la llanura y en verano creo que tienen que ir a la montaña. No les quiero mentir los ciclos porque la verdad que no me acuerdo de los ciclos. Pero toda la escuela se muda.
Entonces la escuela es transhumante porque tiene que hacer todo este proceso adaptado. Y ahí, entender el proceso educativo, no se puede entender sin la economía, sin la cultura, sin la historia. ¿Cómo ocurre el proceso educativo ahí? Porque tienen que variar, porque tienen que irse porque su alimento necesita pastura y si ellos no van, se mueren los animales, no comen y la economía se finiquita. Está muy buena película. Dura poquitito, Alejandro Vasnenko, el mismo que hizo el archivo fílmico pedagógico, es el director de la peli, y bueno, también nos permite entender esto, que no hay escuela sin contexto, no hay escuela sin historia. Por eso estas otras ciencias nos ayudan a entender lo que pasa. Es lo mismo en la escuela de Villa San Alberto, donde enseño a la noche los viernes, no es lo mismo. Que la escuela no estoy todo el día en la 31 días, no es lo mismo porque su realidad es distinta. Y a mí me obliga a adaptarme a eso que tengo como estudiante en cada una de esas escuelas. Porque no es lo mismo. ¿Puedo hacer lo mismo? Sí, puedo hacerlo, pero anda a pagar las consecuencias de eso. ¿Se entendió ahora ese texto? Sé que es difícil, ¿eh? No lo niego. Sí, profe, ahí por lo menos para ahora volver a leerlo ya con lo que dijo usted y tenerlo más fresco. Descriptores del texto, digamos, la educación, digamos, que la parte de las estrategias críticas, es por ahí, digamos, que es la cultura escolar, son esos tres nudos, digamos, no le busquen vuelta, ¿sabes? Que lo puedan decir, que lo puedan tomar, va por ahí. De hecho, el texto que sigue que vamos a tener es cartografía popular en América del Sur, es peor todavía porque tiene un montón de cosas, pero importa, lo vamos a ver a ese. No lo quiero gustar. El texto que sigue es el más complejo de los que vimos hasta ahora. Pero bueno, parece falta. Pregunta, duda, inquietud, trauma epistémico, algo que no se entendió, algo que quieran saber. Se notan que están con miedito del coloquio porque es la primera vez que salen tantas preguntas disciplinares. Piensan que no sé si voy es a hacer miedo, mal. profe, es gana Sí. de aprender, puede ser, no sé. Bien, está bien, no hay problema. Pasa que desde el año pasado que no tenemos ni un tipo de parcial, entonces como que... O sea, yo soy el malo. Me quiere decir... ¿Por qué? ¿Qué creen que el miércoles me voy a transformar, no sé, en Shrek y voy a venir acá a comerles el hígado? Puede ser. Todo se puede arreglar con mantecol y chocolates. Son incorruptibles. Mira, no piensan pagar mantecol y chocolate, bueno, lo lamento. Van a tener que pagar las consecuencias. No era chiste. Sí. Bueno, pregunta. Saber algo que no haya quedado claro, lo quieran que reafirmemos, igual cualquier cosa, digo, me mandan mensajito. Menos el sábado a la mañana, que me coloco en posición de alumno, después me pueden mandar mensaje que no haga programa. Recapitulemos, coloquio, grupal, eso. Vamos a hacer un grupo de llamada de WhatsApp, el resto. Llamada de WhatsApp o lo hacemos por acá, vía Google Meet. Me da lo mismo a mí. Chan. Disculpe, profe, pero quizás el WhatsApp sea más accesible a algunos compañeros que habían puesto en el grupo, si vi bien, que le era más accesible la llamada por WhatsApp. Yo no tengo problema, pero hay una cosa. Yo agenden mi número, entonces antes del miércoles le digo quiénes pone primero, ahí ya lo sabemos. Y después creo que uno está integrado por Lucas y el otro por Melissa, eran 3, y ahí, bueno, el primer grupo me llama a las 8 tanto, y cuando me libero, manda al grupo general, terminé con el grupo 1, me llama al grupo 2 y ya está. Total a las 8, a partir de las 8 saben que tenemos que estar todos medianamente conectados. Así que no, Profe, yo estoy sí. con Lucas, el grupo que le pasé era de la compañera que estaba dificultada con el tema del horario. Cierto, creo que me habías dicho, Melissa. Profe, Sí. sí, ya recién me confirmaron que vendría a ser a las 16 horas. Perfecto. Mándame un mensaje antes que me acuerdo, porque yo estoy dando clases. Bueno. Sí, estoy dando clases en historia. Profe, No me olvido. Sí. yo no sé si lo dijo, pero
¿Ya sabe qué tema tienen que dar cada grupo? Bueno, Todos, ah, lo que dice el documento, todos. Todos los ah, grupos dan todos. O sea, me voy a cansar de escuchar lo mismo, pero cada uno narra de manera distinta, así que eso va a estar divertido. ok, eso quería saber. Eh, Marcos me dice que necesitan que sea por WhatsApp. No tengo problema, pero ahí me llaman ustedes. Antes del miércoles lo voy a... ¿no? Y listo. Así ya saben que el miércoles rendimos todos, algunos primeros, otros segundos, pero estamos todos. A partir de ahí no va a haber mucho. Y listo. Y ahí lo arreglamos fácil, no se preocupen. Sí. No, digo, porque dijo que iba a hacer un sorteo o vamos a hacer así, iba a preguntar y Hacemos listo. un sorteo, no hay ningún tipo de problema. No, ¿Quieren que hagamos? pregunto, consulta. Perfecto, profe, qué chocolate, Carbury. Sí, mal. Qué chocolate que mantecón. Carbury. Me lo pueden enviar. Ahora después les paso. Nah, tranquila, no hace falta. Mandamos un Uber. Pues bueno, sí, es verdad, Uber envíos, por supuesto que sí. Bueno, Después así. pase la dirección, así que llevamos las cajitas. Chiste, chiste, van a decir, profesor se corrompe con chocolate. Bueno, ¿en qué estaba? Eso, sí, ¿quieren que hagamos sorteo? Ahora hacemos sorteo, grupo uno. En uno está Lucas y en el otro está. Eh, ¿Cómo se llama la agregada? Micaela. O se los da igual, o sea, hacemos ahora, grupo 1, está 1 de la tarde, hacemos grupo 1, Lucas, no ponemos Lucas, Micaela y lo sacamos, miren, así está. Lo voy a hacer acá en vivo. Lucas. Ahora que vamos a cortar porque si no queda muy bien. Mica. Vamos a... ¿Qué es eso, profe? Es un lonchi. Lo hace un artesano rosarino. Mi casa está llena de estas cosas. Ahora lo muestro. ¿Qué es Son eso? objetos. ¿Para el saumerio, ¿Qué es un No, ponchi? un ¿Para una lonchi planta? es para poner ¿Mate? plantas. Se le ponen Ah, plantas acá. Entonces ah, se les ponen plantas o lo que quieras. Yo lo uso de decoración. Ahora les mostré un par. plata. Ah, Pero, son para decorar la casa. Esto es de la ESI. Y este es Memoria, Verdad y Justicia. Que tienen las banderas que levanto como educador. Y eso es lo que toma mate. Nada, sirve para decorar, nada más para eso. Pero bueno, nada. Y a mí me gustan mucho los cactus y las suculentas. Y entonces me dedico y pongo en mi casa mucho de cosas de madera y de plantas. Porque, nada, está bueno. Bueno, saquemos. ¿Quiénes pone primero a las 8 en punto? Señor Lucas. no. Bueno, Ya estamos. Lucas en segundo grupo. para mí escribió en los dos papelitos mi nombre, lo hizo a propósito. Jamás, Lucas, jamás. Me cambio para el grupo de Minka. Tengo cactus no, 8 de la mañana, no, 8 de la noche. Tengo cactus y suculentas. No, tengo un montón de cactus y suculentas. Llegaron tarde, o sea, no lo voy a estar mostrando en mi jardín, pero es demasiado. Bueno, nada, pregunta, dudas, inquietud, algo. Chocolate Nada. blanco o negro. No, siempre chocolate negro, entonces así de fácil. No hace falta nada, por favor, es un chiste, no. Una vez me llegaron después de un final chocolate y yo dije, no. Pero mira, Bueno, profe, para el final entonces. para el fin, bueno. Qué gente miedosa. ¿Ustedes piensan que yo los voy a matar? No, ni a palo. Podemos tardar un poquito más porque me gusta escucharlo nada más, pero no sé. La evaluación no puede ser un castigo. La evaluación es una instancia más de aprender, nada más, punto.
Pero no puede ser visto como un castigo, porque si no, ustedes van a evaluar y la idea es que el estudiante no lo padezca. Ya es extensiva la evaluación. No es eso. Y aparte, hay una analogía del poder que a mí me gusta mucho, que tiene con nuestro... Hay dos formas de comprender el poder. Están aquellas personas que disfrutan el poder, que lo gozan, que lo viven, y aquellos que el poder lo sufren, porque saben que tienen la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Las formas de asumir el poder, o con el goce, decir, lo disfruto, porque yo soy el que decide y soluciona, y están aquellos que lo padecen, porque lo sienten con una enorme responsabilidad. La evaluación a nosotros nos coloca en esa disyuntiva. A veces, o en gozarlo, como si, y ahora vas a ver, o en la responsabilidad de decir, bueno, y ahora estoy viendo cómo estamos aprendiendo, cómo estamos evaluando. Así que tranqui, eso, vamos, digamos, y a mí me coloca claramente en una de las dos. No voy a decirles en cuál, ya se van a enterar el próximo miércoles. Bueno, nada más de mi parte. Si usted pregunta, duda, inquietud, antes que me vaya a cocinar. Profe, si de última se podrá preguntar alguna pequeña cosa por WhatsApp. Por supuesto que sí. Le pregunté hoy. No, pero no hay problema, yo contesto. Salvo que te dando clases. Pero de colectivo. Es verdad, no existe bien esa apreciación. Nos resulta peor, pero ¿por qué? No voy a hacer nada. Ustedes quieren que soy un sádico, ¿no? Por favor, tranqui, relájense un poco. Qué gana. Mirá, a la miércoles la ética de Aristóteles acá, se corrompen fácil ustedes, mirá cómo. Bueno, ustedes ahí tienen que decir, ¿no? Entre la ética de los principios y la ética de la responsabilidad. Queremos ser honestos, pero la responsabilidad es aprobar y tener el título. Así que ahí, en esa tensión nos movemos. Bueno, gente, manden preguntas si tienen algo que les surja producto de la lectura de los textos o lo que fuera, no hay ningún tipo de problema. Y lo charlamos. ¿Listo? Si no hay más nada, hablen ahora, callen para siempre, ¿Listo? Miren que si no, te llega un mensaje de su expareja, si no. O sea, listo, se termina. Perfecto. Un abrazo enorme, que tengan buena noche y se me cuidan. Chao, profe. Nos vemos, profe.